Buenas gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estás aquí en un nuevo vídeo para el canal, chicos. Otro vídeo a modo de tutorial para seguiros enseñando cositas sobre modo carrera, chicos. Este vídeo me lo habéis pedido mucho, un vídeo sobre la cantera, así que hoy, chicos, os voy a explicar consejos y cositas que quizás no sabéis sobre la cantera para poderla llevar mucho mejor, ¿vale, chicos? Ya sabéis que la cantera es una forma muy fácil de poder sacar jugadores para nuestros equipos, sobre todo cuando hacemos modos carrera con equipos pequeños, pero hay mucha gente que no sabe utilizarla del todo bien o que quizás no sabe ciertas cosas que hoy os voy a enseñar y que son truquitos que os van a servir perfecto para sacar aún mejores jugadores desde la cantera y sobre todo potenciar algunos jugadores que tenemos en la cantera bastante desaprovechados, ¿vale? Así que, chicos, vamos para adentro. Vale, chicos, pues estamos ya por aquí dentro del menú. Estoy con un modo carrera con el Southampton que he creado, ¿vale, chicos? Y nos vamos al apartado de la oficina. Aquí, como veis, tenemos los ojeadores, ¿vale? Aquí es donde tenemos que contratar a nuestros ojeadores. Siempre que empezamos un nuevo modo carrera, ya sabéis que tenemos ya de por sí un ojeador, dependiendo de en qué división estemos, tenemos un ojeador mejor o peor, ¿vale? Para contratar uno nuevo, nos vamos aquí, chicos, y aquí, primera cosa que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, de los que tenemos ahora mismo, este sería el mejor, porque es el que mayor valor tiene y mayor estrellas tiene. Si veis arriba a la izquierda, os pone una breve explicación de cuál es la diferencia entre tener experiencia o tener criterio, ¿vale? Con la experiencia, cuanto más experiencia tengan nuestros creadores, más jugadores nos va a atraer, ¿vale? Y cuanto mejor criterio tenga, nos encontrará jugadores con mejor calidad. Así que siempre es mejor, por ejemplo, tener mejor criterio que no mejor experiencia, ¿vale? Eso a la hora de hacer, por ejemplo, o coger ojeadores que valgan menos como estos, pues quizá te interesa más tener uno que tenga, como por ejemplo este, más criterio y que te traiga a lo mejor menos jugadores, ¿vale? Así que, chicos, vamos a contratar a este ojeador y vamos a contratar otro ojeador más que va a ser, pues mira, este perfecto, 4 millones, que es lo máximo que nos pueden dar por un ojeador para tener 3, ¿vale? Yo ya tengo puesto un ojeador en Irlanda. Y, chicos, primera cosa que os puedo explicar sobre los ojeadores: poner siempre un ojeador en el país de vuestro equipo. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un modo carrera con el Southampton en Inglaterra, pues mínimo un ojeador siempre en Inglaterra. ¿Por qué? No sé por qué, no me preguntéis el por qué, pero cuando pones un ojeador en tu país suelen salir mejores jugadores en ese país. O sea, al ser más realista, lógicamente todos los equipos tienen la propia cantera de su país. No sé por qué salen mejores jugadores o suele haber un porcentaje mayor de que te salgan mejores jugadores en tu propio país que en otros países. Y por ejemplo, el tercer ojeador tenemos puesto uno en Irlanda, otro en Inglaterra, pues vamos a poner el tercero en Escocia, o sea, en Escocia mismamente, por ejemplo. Lo vamos a poner por aquí y ahora bien, ya tenemos puesto los tres ojeadores. Obviamente en vuestros modos carrera, si tenéis más o menos dinero, pues os gastaréis más dinero o menos en los ojeadores. Eso ya obviamente es independiente de cada uno de vosotros en vuestros modos carrera. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar la tabla del FIFA para que me lleguen ya automáticamente los informes y no tener que estar pasando de mes en mes, para empezaros a enseñar ya truquitos sobre la cantera. Vale, chicos, tenemos por aquí ya los tres informes y vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar por cómo saber cuál es un buen canterano y cuál no. Porque esto hay mucha gente que me lo pregunta en plan: Maverick, ¿y cómo puedo saber si un canterano es bueno o es malo? Porque solamente nos pone la media y nos pone el potencial, pero tampoco sabemos mucho más. Me voy a poner aquí abajo para no tapar tanto, porque realmente las estadísticas esas tampoco influyen del todo. Chicos, como veis, ¿cómo saber si un jugador es bueno o es malo? Si tiene buen potencial o tiene mal potencial. A ver, aquí como veis ya os sale, por ejemplo, este jugador pone que máximo podría tener 71 de potencial, así que muy bueno no va a ser. Vamos a intentar buscar un jugador como bueno, este me sirve, es un buen ejemplo porque me sirve para que veáis el valor de mercado que tiene, ¿vale? Este jugador seguramente tendrá pues casi 60 de media y tiene un valor de 170.000, ¿vale? Si tiene valor de 170.000, muy bueno no va a ser, así que vamos a rechazarlo. Vamos a intentar buscar un buen jugador. Este tiene 130.000, parece que tiene más potencial, pero seguramente tenga muy poca media. Como veis, máximo podría tener 58 y bueno, estoy seguro que más de 50 no tiene. Pero mira, pues chicos, mira, nos ha venido de lujo, señores. ¿Cómo saber si es un buen canterano? Pues por el valor de mercado, señores. El valor de mercado es la prueba de que es un buen jugador o es un mal jugador. Este tiene 1,5 millones. Obviamente es un muy buen canterano. De hecho, como veis, pone que tiene mínimo 58 de media y máximo puede tener 76, cosa que puede ser una brutalidad. Imaginaos un canterano de 70 de media, es algo increíble. Y mínimo tiene 81 de potencial, o sea, este jugador mínimo ya demuestra gran potencial. Pero además puede llegar hasta 94. Vale.
tenemos un buen canterano, chicos. Patrick Munro, nos vamos a quedar con su nombre. Por ejemplo, este, 110.000 de valor de mercado, nada. Alastair Sendon, 230.000. Este tiene un poco más, pero tampoco es bueno, ¿vale? Tampoco es bueno. Riley Allen, tampoco, 190.000. Quiero buscar un canterano ahora, a ver si tenemos suerte y nos sale un canterano que sea bueno, pero que no valga 1,5 millones, porque un canterano que vale 1,5 millones es bastante claro que es muy bueno, ¿no? Realmente casi nunca te salen canteranos que valgan tanto. Mira, Blake Tomlinson, no, este tiene muy poca media, tiene bastante poca media. Y Will North, nada, 260.000. Vale, a ver si tenemos suerte en este último informe. Connor Kane, bueno, mira, nos ha salido otro de 1 millón, chicos. Como veis, tiene de media mínimo 53, máximo 73 y de potencial 64-88. O sea, este yo creo que tiene mucha media, pero no tiene tanto potencial como el escocés que nos ha salido antes, ¿vale? Pero como veis, vale 1.100.000. Pues está claro que este canterano va a ser muy bueno y que tiene muy buen potencial. Mira, Pierce McArdle, este ya puede ser un... ¿Veis? Este jugador ya vale 375.000. Si un canterano vale más de 300.000, algo de potencial va a tener. O sea, malo no va a ser, ¿vale? Si tiene más de 300.000, puede llegar a ser un buen canterano. Si tiene menos de 300.000, no hace falta ni que lo fichéis, ¿vale, chicos? O sea, no perdéis el tiempo fichando. Vamos a generar otro informe, ¿vale? Vamos a generar otro informe. A ver si podemos verlo. Esto lo estoy haciendo con la tabla, ¿vale? Lógicamente. Mira, tenemos a Patrick Wilson. Este tiene buena pinta. Mira, 675.000. Este es un buen canterano también. Como veis, si tiene más de 400.000 de valor o se acerca a 400.000 de valor y obviamente supera esos 400.000, ya sea con 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 millón, o incluso a mí me han llegado a salir canteranos de 2 millones, 3 millones, es muy raro que pueda pasar, pues esos canteranos ya sabemos que son buenos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a ver los jugadores, ¿vale? Mira, este vale 775.000, pues no vale 1 millón, pero es muy bueno también. Tiene mínimo 70 de potencial, 94 y 47-65. Bueno, pues este también tiene muy buena pinta, chicos. Vamos allá con el siguiente. ¿Veis? 110.000, nada. 170.000, no vale la pena. Caleb Tucker, 220.000, nada. Mira, este tiene muy buena pinta. Thatcher y Hulk, 78, 94, 52, 70. No he visto el valor de mercado y ya sabía que iba a ser bueno. O sea, si suele tener más de 50 de media y está ahí en los 70 y luego tiene más de 80, 70 y algo de potencial y llega a 94, 90 o algo así, está claro que ya va a ser un buen... Mira, este 875.000, este también tiene muy buena pinta. Como veis, este tiene 100.000, no vale la pena, chicos, no vale absolutamente nada la pena. Mira, 190.000, nada. 110.000, nada. Mira, este tiene potencial 92, pero aún así no va a tener buena media. Mira, este tiene 375.000, este está en la frontera. Este no va a ser un muy buen canterano, pero lo puedes llegar a coger. O sea, lo puedes llegar a coger. Pero veis, mira, este tiene potencial 89, pero en cambio tiene muy poca media. Por eso tiene valor 220.000 y no sirve para absolutamente nada. Mira, este está entre... Mira, este de 325.000 yo no lo cogería, porque lo más seguro es que tenga muy poco valor. O sea, tiene que estar cerca de los 400.000. Si tiene más de 400.000, nos puede llegar a servir. Así que ahora, chicos, ahora que tenemos ya... Nos vamos a la academia juvenil, ahora que tenemos ya un par de jugadores, os voy a enseñar a cómo saber cuál es la posición ideal para nuestros canteranos. Porque, sí, nosotros pues podemos poner muchos canteranos, o sea, podemos poner muchos ojeadores, traer muchos jugadores y pueden tener muy buen potencial. Pero hay jugadores que salen con una posición equivocada. Hay jugadores que a lo mejor tienen una posición, pero que esa no es realmente su posición real y están perdiendo media. O sea, podrían tener más media de la que tienen, ¿vale? ¿Cómo podemos saber cuál es la posición ideal para nuestros canteranos? Pues bien, este por ejemplo lo vamos a borrar, ¿vale? Sí, vamos a liberarlo. A ver, ¿cuál es el que nos había salido que era muy bueno? Este, Pierce Dunphy. Este es el que tenía mucho valor. Como veis, tiene posición inicial, segundo delantero y posición principal delantero centro. Como veis abajo en las estadísticas pone que tiene físico 48, defensa 32. O sea, defensor no es, eso está claro. Tiene 75 de regate, ojo con esto, es su mejor habilidad. Tiene 75 de regate, 60 de pase, tiene muy poco tiro y tiene 68 de ritmo. Este jugador, sin verle las estadísticas detalladas, os puedo decir que es MCO, ¿vale? Es mediocentro ofensivo. ¿Por qué? Porque tiene mucho regate y luego su mejor siguiente estadística es ritmo y pase. Si tiene buen ritmo o un ritmo medio, pero tiene muy buen regate y muy buen pase, normalmente siempre va a ser MCO. Si tuviese, por ejemplo, muy buen pase y muy buen físico también y algo de defensa, podría ser MC. Si tuviera mucho físico, mucha defensa
y quizá mucho ritmo, podría ser MCD. Entonces este jugador, vamos a ir al plan de desarrollo y aunque ponga SD, DC, nosotros vamos al cambio de posición y como veis arriba, ¿vale? Como veis arriba, nos pone que tiene 108 semanas, 172, pues bien, para saber cuál es la posición ideal para un jugador, tiene que tener entre 4 y 2 semanas, ¿vale? Si en un cambio de posición tiene entre 4 o 2 semanas, sabemos que esa es una buena posición para él. Por ejemplo, pone que puede ser MD porque tiene 4 semanas, pero vamos a ver si hay alguna otra posición que sea 2 semanas. Perfecto, mira, es un muy buen ejemplo. Como veis, en banda nos pone 4 semanas, pero en MCO nos pone 2. O sea, eso quiere decir que esa posición aún es mejor para él. Incluso extremo también, y delantero, como veis, no. Pero ya os digo yo que como tiene poco ritmo, no va a ser un buen banda. Si un banda con 63 de ritmo no nos va a ir muy bien. Así que este jugador es MCO, porque tiene muy buen regate, tiene buen pase y tiene un ritmo medio, ¿vale? Así que este jugador va a ser MCO, chicos. El otro que nos había salido que era muy bueno era Munro. Mira, este me viene muy bien. Este tiene potencial 81-94. Seguramente este jugador tenga potencial para destacar. Y como veis tiene MCD de posición principal y defensa central de segunda posición. Para saber si es un buen central o no, tenemos que mirar la altura. Tiene un 84, no es el jugador más alto, pero puede ser central. ¿Por qué? Porque tiene muy buen ritmo, muy buen físico y tiene defensa, ¿vale? Como veis la defensa no la tiene muy alta, pero tiro, pase, regate, defensa lo tiene bastante equilibrado. De hecho, si tuviera buen tiro, podría incluso ser delantero centro. Pero como tiene 53 de finalización, yo creo que este jugador está hecho para ser central. Si nos vamos a central, como veis, pone efectivamente 2 semanas y sabemos que este jugador va a ser central. ¿Por qué no puede ser MCD? Pues bien, porque tiene muy poco regate. Tiene muy poco regate y tiene bastante mal pase. De hecho, su peor habilidad es pase. Entonces, no puedes poner a un medio centro defensivo a dar pases porque tiene un pase horrible. Y como veis, tarda bastantes semanas en subir. De hecho, puede ser central. Como veis, a MC no sirve. MCO tampoco porque no tiene buen ataque. Pero de delantero también nos serviría. O sea, estos jugadores que tienen muy buen ritmo y tienen muy buen físico te pueden servir tanto de delanteros, típico delantero muy físico, típico delantero de área. O sea, si necesitas un delantero de área y quieres un delantero rematador, este jugador te sirve porque tiene muy buena fuerza, tiene agresividad y tiene salto. Pero con esas estadísticas físicas yo creo que está desaprovechado de delantero. Y sí, lo puedes reconvertir en delantero en 4 semanas, pero su posición ideal, como veis, son 2 semanas y es defensa central, ¿vale, chicos? Así que lo vamos a reconvertir en defensa central. Vale, esos serán los mejores jugadores que tenemos en el equipo, pero tenemos otros también. Por ejemplo, Peter Gallagher tiene MCD, defensa central y MC. Tiene muy mal pase y muy mal tiro. Eso quiere decir que MC no es. Y yo creo que su posición ideal es defensa central, chicos. Y ahí está, 2 semanas, defensa central, ¿vale? Como veis, hemos acertado. Luego, Patrick Wilson es MCD MC. Pero fijaos, mide 2 metros, señores. Mide 2 metros. Tiene muy mal tiro, bastante mal pase y mal regate. Este jugador también es central, señores. Nos están saliendo bastantes centrales. Normalmente esto no suele ocurrir, pero estos jugadores en concreto pues nos están saliendo con buenos físicos para ser centrales. Fijaos, tenemos a Patrick Pringle, MCD, MC, 1,81. Es un poco bajito para ser central. Pues mira, este jugador, por ejemplo, si queremos reconvertirlo en delantero centro, lo podríamos reconvertir, porque es un poco bajito, ¿vale? Aunque, como veis, tiene rendimiento defensivo alto. Eso quiere decir que su mejor posición sería en una posición defensiva como MCD. La cosa es que como es bajito, pues bueno, para hacer la gracia vamos a reconvertirlo a delantero centro para que veamos una posición diferente, ¿vale? Aunque no es su posición ideal, pero vamos a reconvertirlo en delantero por cambiar un poco. Luego tenemos a Louis Hurst, que este también es nos están saliendo no sé por qué todos MCD, defensa central. Este también es defensa central, como veis, porque tiene buen ritmo, tiene buen físico, así que sí, efectivamente también es central. No sé por qué no salen todos centrales. Vale, mira, tenemos a Pierce McArdle. Tenemos buen físico y buen ritmo otra vez. Y mide 1,82. Tiene buena fuerza y agresividad. Tiene rendimiento defensivo alto. Entonces, ¿este jugador podría ser delantero? Hombre, pues no, porque tiene muy mal tiro, como veis. ¿Podría ser central? Pues sí, la verdad, podría ser central. También podría ser lateral, por ejemplo, porque tiene buen ritmo. Podría ser buen lateral, lo que pasa es que tiene mal pase. Podría ser lateral, pero no, como veis, mira, podría ser extremo. Mira, de extremo podría ir. Tiene muy mal tiro, pero como tiene buen regate, podría ser extremo, ya que pone 2 semanas. Y quizás subiría algo de media. Vamos a probar y vamos a cambiarlo a extremo. Y tenemos a Zachary Hull, que como veis tiene buen físico, pero tiene mala defensa. Tiene regate, pase y tiro.
¿Podría ser delantero? Sí, si queremos puede jugar de delantero, pero su posición ideal, chicos, es extremo, porque tiene mucho ritmo y tiene regate. Si un jugador tiene mucho ritmo y regate, normalmente siempre va a ser banda, ¿vale? Ya sea extremo o MD. Así que, chicos, vamos a pasar un par de semanas y vais a ver cómo cambian de posición y vamos a ver cómo suben de media. Vale, chicos, pues hemos pasado un par de semanas. Aún hay jugadores que les falta tiempo para cambiarse de posición, pero ya tenemos a la gran mayoría. Ahora con esto, lo que debería ocurrir es que si realmente lo hemos puesto o lo hemos cambiado la posición a su posición ideal, deberían subir un par de puntos de media. Hay veces que suben muchísimo de media, incluso llegan a subir 10 puntos de media. Es una auténtica locura muchas veces, pero lo más normal es que suban, pues bueno, 3, 2 puntos, 4 como mucho, 1, ¿vale? Tampoco van a subir muchísimo, pero sí que es verdad que hay muchas veces que si están en una posición errónea, pues a lo mejor tienen 50 de media o tienen muy poca media y ellos suben 10 puntos del tirón, ¿vale? Vamos a ir con Gallagher, chicos. Tiene ahora mismo 56 de media. Cambiamos de posición y pasa a tener 59. Como veis, ha subido 3 de media con el cambio, ¿vale? Y ahora pues ya podemos empezar a entrenarle como si fuese pues un central normal, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente. Patrick Wilson tiene 56 de media. Cambiamos la posición y bueno, pues haya subido 2 puntos. Eso es un poco ya suerte, ¿no? Ver cuántos puntos te puede subir, ¿vale? Como veis, le ponemos otro entreno y ya estaría subiendo de media. Vamos a ir con Lewis Hurst. Tiene 60 de media y sube a, bueno, 62. No está mal. 62 de media, no está mal. Pues bueno, pues ahí está, le empezamos a subir de media y ya tenemos un buen centro por ahí. Vamos a ir con Dunphy, ¿vale? Con Dunphy habíamos dicho que lo íbamos a reconvertir a MCO. Tiene 63 de media y sube a 66. Bueno, ha subido 6 de media. Oye, pues son 3 puntos de media que sube. Oye, ya es algo bastante, ¿no? Como veis, está funcionando. Vamos a subir, por ejemplo, el tiro. Y vamos a ir con el siguiente, Pierce McCardle. Tiene 52 de media. Lo cambiamos de posición a extremo izquierdo y bueno, ha subido un punto. Bueno, hay veces que sube 2, como veis, hay veces que sube 3. Eso ya es un poco más, depende del jugador, ¿vale? Vamos a ir con Zul, tiene 57 de media y sube... Ostras, mira, fijaos en este, ha subido 5 puntos de media, señores. 5 puntos de media, de 57 a 62. No está nada mal, ¿no? No está nada mal estos cambios y ya podemos empezar a entrenarlo como si fuese un extremo y nos ha subido 5 puntos de media del tirón. Esto cuando tenemos canteranos malillos suele ser mucho más bestia. A mí me ha llegado a pasar de cambiar a un jugador de posición y que suba 12 puntos de media. Nosotros tenemos un modo carrera que hacemos normalmente por Twitch, que teníamos un jugador que salió como lateral izquierdo y que realmente era extremo y pasó de lateral izquierdo de tener, no sé, 57 de media a tener 72 o algo así. O sea, fue una subida. No, tenía 62 creo y pasó a tener 71 o 72 de media. O sea, pueden subir mucho de media realmente si están en una posición equivocada, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser volver a poner informes. Voy a volver a sacar jugadores interesantes y vamos a cambiarlos de posición para ver cuántos suben, ¿vale? Vale, chicos, pues he vuelto a coger jugadores de la cantera y vamos a cambiar de posición para que lo veáis, ¿vale? Como por ejemplo, este nos ha salido carrilero izquierdo y es lateral, lo pasamos de carrilero a lateral y no sube de media, como veis, porque es prácticamente la misma posición. Pero bueno, yo siempre pues lo suelo poner de laterales porque no juego con carrileros. Vamos allá, chicos, tenemos por aquí a otro central más, ¿vale? De MCD a central, como veis, pues te sube 2 puntos de media porque la posición tampoco cambia tanto, ¿vale? No suben mucho de media en esas posiciones, pero fijaos en este. Marsh, es MI, lo hemos cambiado de extremo de 57, pues como veis se queda igual porque prácticamente es la misma posición y como veis cuando es una posición de MCD a defensa central no sube tanto o cuando es de MI a EI, como es prácticamente la misma posición, pues no hay tanto cambio. Hay más cambio cuando cambias, por ejemplo, a este, Arlo Carey, fijaos que tiene muy buen potencial, pero ha salido en MCD y como veis no tiene estadísticas para ser mediocentro o mediocentro defensivo. Porque no tiene buen físico ni tiene buena defensa. Tiene buen ritmo y buen regate. Y que os he dicho antes, si tiene buen ritmo y tiene buen regate, siempre va a ser extremo o banda. Y efectivamente, tiene 49 de media y de medio centro lo cambiamos a medio derecho y sube a 52. Sube 3 puntos de media. Y de hecho, si lo cambiáramos a extremo, a lo mejor podría subir un poco más. Con este no subió tanto de media porque tenía muy poca media, pero veis, si lo subimos a extremo, incluso yo creo que podría subir un par de puntos más. Tenemos a Hayward, que de MC lo pasamos a medio centro ofensivo y bueno, sube un puntito porque tiene mejores estadísticas para ser MCO que para ser medio centro a secas.
Y creo que no tenemos nada más. Vamos a pasar un par de semanas más, a ver si nos vienen más cambios. Vale, chicos, pues más cambios. Los últimos que vamos a hacer ya. Como veis, Patrick Munro de MCD pues a central, y de 62 pues pasa a 66 de media, chicos. 4 de subida para este central, que la verdad tiene una pinta, pues dejadme que os diga, increíble. Y vamos allá, a ver si había más por aquí, chicos. Mira, tenemos a Newton, nos ha salido un jugador nuevo. Como veis, nos ha salido como SD, delantero centro, pero tiene mucho ritmo y tiene buen regate. Como veis, sus dos mejores estadísticas son ritmo y regate. Pues, chicos, es MCD, blanco y en botella. O sea, si tiene ritmo y tiene regate, siempre va a ser extremo. Ya lo puedes poner por la izquierda o por la derecha, eso ya decídelo tú, si te gusta más a banda cambiada o a banda natural. Pero como veis, vamos a cambiar a Newton, porque de 60 de media, vamos a pasar 2 semanas, de 60 de media, yo creo que podría llegar a, pues, 63 o algo así, ¿vale? Vamos a ver si cambia rápido de posición y lo podemos enseñar. Vamos a ver, mira, ahí está, Newton, de 60 de media a 63. Justamente, os lo había dicho. Como veis, pues mejora su posición, porque al tener mejor ritmo y mejor regate, esa es su posición ideal. Y fijaos, el que habíamos cambiado de MC a banda y que ya había subido un poquito, lo cambiamos ahora a extremo y sube 2 puntos más. Como veis, tenía 49 de media, y de 49, cambiándole la posición a extremo, ha subido a 54. Ha subido 5 puntos de media. ¿Por qué? Porque ahora está en su posición ideal, señores, y ahora podemos empezarlo ya a entrenar en la posición que realmente es el jugador. Así que, chicos, ahora ya sabéis un poco, pues, cómo detectar esos mejores jugadores de la cantera. Ahora ya sabéis un poco más, pues, cómo saber qué jugadores son buenos y qué jugadores no son tan buenos. Y ya sabéis un poco más, pues, cómo saber qué posiciones son las claves para cada jugador. Vale, chicos, dicho esto, ya sabéis que la cantera la podéis utilizar de forma también más realista, como siempre, pues poner un ojeador en vuestro país y pues quizá en países de alrededores, o por ejemplo, pues si hacéis modos carrera, pues como con equipos como yo que sé, el Barcelona, pues suele tener mucha cantera también en África, en Camerún, en Marruecos, muchos sitios así, también en Argentina, en Brasil, estos sitios también, o sea que, bueno, eso ya va a gusto de cada uno. Pero bueno, chicos, espero que os haya servido un poco este vídeo para saber y detectar un poco los mejores jugadores de la cantera. Espero que os haya servido. Si es así, pues dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis, y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Tell 'em I'm ready, I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking swole. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy, ayy, ayy, we too fancy, ayy.